Bienvenidos al podcast, Tamara y Fernando. Hola, hola Carlos. Hola Tamara. Hola Carlos, hola Fernando. Muchas gracias Carlos por este rato y por dejarnos estar aquí contigo. Nada, el placer es mío, Tamara. Y bueno, os quería traer al podcast hace tiempo porque os dedicáis, o bueno, después de invertir a nivel personal, después de interesaros por el mundo de la inversión inmobiliaria, pues visteis que tenía sentido y no solo hacéis inversiones para vosotros, sino que acompañáis a otros inversores con la figura del personal shopper, que ahora contaremos un poco más qué es. Pero por eso os quería traer desde hace tiempo al podcast porque los dos pues sois alumnos, habéis pasado por Libertad Inmobiliaria y lo dicho, tenéis bastante experiencia con el tema de personal shopper, así que era un tema que quería cubrir desde hace tiempo en el podcast. Además, Fernando, tú ya estuviste en el podcast en el episodio 17 cuando entrevisté a cuatro alumnos, así que Sí, ya eres un viejo repito. conocido, eso es, repites. Y la primera pregunta que os quiero hacer no va tan relacionada con el tema de personal shopper, sino con el mundo de la inversión en general, y es cómo se os ocurrió empezar a invertir en inmuebles y qué es lo que os motivó a invertir, por qué o para qué invertís en inmuebles. ¿Empiezas tú, Tamara, o me Dale, lanzo dale, yo? Fernando, dale. Venga, venga. Pues a ver, de la forma más, cuando la cuentas parece sencilla, pero realmente creo que fue así. En mi caso, bueno, yo estoy casado, tengo dos hijos, vivo en Madrid, he trabajado casi toda mi vida por cuenta ajena, tenía una buena nómina y mi mujer también, y nos encontramos hace aproximadamente 4 años, pues con un dinero ahorrado. Y no somos gastadores, pero de vez en cuando algún viaje o alguna cena o alguna historia y nos empezamos a dar cuenta que poco a poco con esos pequeños caprichos y con dos hijos, pues igual si teníamos 100.000 o medio millón o 50.000, pues que rápidamente el dinero se iba sin darte cuenta. Entonces, pues sin tener mucha idea de finanzas personales o de temas de economía, yo soy ingeniero, pero empecé a leer un poco y me interesé por el tema de las inversiones, lo de la bolsa, el oro y esas cosas, me resultaba muy difícil y no terminaba de verlo. Y entonces, pues bueno, qué cosa más fácil que lo que has oído toda la vida, ¿no? Compras un piso, ya tienes unos ladrillos, ya tienes patrimonio y eso, o bien para tus hijos porque se revaloriza o tal. Y bueno, la realidad es que rápidamente nos dimos cuenta, pero yo cuando hablo de mí y de mi mujer, ¿vale? Que compramos a medias, entonces que la opción podía ser comprar para alquilar. Y bueno, eso hicimos. El primer piso lo compramos en una zona bastante maja de Madrid. Eh, Cuando digo maja, pensando ya, me he puesto ya en modo inversor. Después ya, si eso hablamos de por qué digo que es bastante maja. Sin saber lo que era una rentabilidad bruta, yo me lancé, o nosotros nos lanzamos, y yo no sabía lo que era eso. Pero cuando ya teníamos ese piso, empezamos a informarnos o a buscar un poquito más de información por internet, y es cuando te descubrí a ti, Libertad Inmobiliaria, y bueno, y de ahí a unos cuantos pisos más, ¿vale? Así empecé. Pues la verdad es que yo, bueno, como os decía, yo invierto con mi pareja y hace como 9 años o así nos fuimos al extranjero a trabajar porque, bueno, era una época en España que no estaba demasiado bien a nivel laboral y nada, nos fuimos y estuvimos trabajando como casi 7 años en el extranjero. Pero claro, siempre buenas nóminas y eso, pero pues al final no dejabas de trabajar 8 horas diarias. A nosotros la verdad es que nos encantaba viajar, pero siempre dependíamos de un trabajo y bueno, siempre estábamos buscando un poco la forma, ¿no? de generar ingresos extra, generar ingresos pasivos, estábamos un poco obsesionados con eso. Y la verdad es que no encontrábamos, no veíamos la forma clara hasta que, bueno, la verdad es que después de 7 años fuera,
decidimos volver a España y cambiar un poco de aires. Ya habíamos ahorrado, la verdad es que pues suficiente dinero, ¿no? Como para volver, la cosa en España ya estaba mejor que cuando nos fuimos y seguíamos pues bastante motivados por eso, ¿no? Por los ingresos extra, los ingresos pasivos, la libertad, para que, bueno, pues esos ingresos llegase un día que nos permitiese viajar todo lo que queremos y tener un poco más de tiempo para nosotros. Y la verdad es que, bueno, volvimos a España. Al poco tiempo sí que estábamos un poquillo interesados y eso, íbamos leyendo cosas sobre el mercado inmobiliario y sobre un poco cómo funcionaba, ¿no?, el sector. Pero bueno, me salió la verdad un día Carlos en, en Instagram y dije, ostras, pues a lo mejor puede ser un buen motivo, ¿no? Empezar con este chico, empezar a coger su formación y a lo mejor tiene sentido lo que dice, tiene sentido que este método te lleve a lo que nosotros buscamos. Y la verdad es que así fue. O sea, hicimos el curso de libertad inmobiliaria y nos lanzamos a tomar acción y la verdad es que, bueno, después de hacerlo durante unas semanas y ponernos en búsqueda, empezar a visitar pisos y demás, hicimos nuestra primera operación. Vimos que tenía todo el sentido del mundo, que empezó a darnos unos ingresos extra que al principio, bueno, fueron de un cash flow de 200 euros, que bueno, con eso al final al principio parece que no haces nada, pero cuando poco a poco empiezas a repetir ese proceso y lo repites, pues al final te lleva, ¿no?, a esa libertad y a tener esos ingresos pasivos que, bueno, que al final es lo que nosotros buscábamos y fue un poco el motivo, la verdad. Qué bien, súper bien, Tamara y Fernando, muchas gracias por esas palabras. Y ahora os quiero preguntar, ya no tanto en vuestra faceta de inversores, que de esto hablamos pues, en la mayoría de episodios del podcast, sino que me quiero centrar más en lo que os diferencia o por el motivo por el que os he traído al podcast, que es que los dos pues, tenéis esa figura de personal shoppers inmobiliarios. En primer lugar, me gustaría que lo definierais. Si quieres, pues siguiendo el orden, pues empezar tú, Fernando. Define lo que es personal shopper y luego os quiero preguntar, bueno, cómo y por qué se os ocurrió empezar a ofrecer estos servicios. Vale. Bueno, ¿qué es lo que hace un personal shopper? Pues una forma muy sencilla de explicarlo es todo lo que he hecho yo como inversor para comprar pisos, todo eso lo hago pues, para la persona que me contrata. Es decir, los que nos están escuchando, que ya han comprado su primer piso, ya saben lo que es. Los que no han comprado un piso, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues primero una pequeña formación, pero no es formación en sí. Les decimos lo que es una rentabilidad, lo que es la inflación, el dinero con el que tienes que contar. Es decir, ponemos un poco la base, el por qué es interesante hacerlo, el por qué tener 50.000 euros en el banco no tiene sentido pensar que los vas a seguir teniendo dentro de 10 años. O los vas a seguir teniendo, pero realmente igual no puedes comprar las mismas cosas que puedes comprar hoy, ¿vale? Pues todos esos conceptos para quien los necesite. Para mí es una forma de arrancar y de centrar, que la persona tenga claro qué es lo que quiere hacer. A partir de ahí, pues bueno, tratar de centrar cuál es la tipología de piso más adecuada. Yo cuando empecé pues pensaba en comprar un piso de 200.000 euros para alquilarlo por ya no recuerdo cuánto. Y conforme vas sabiendo más, pues te vas haciendo números y te das cuenta que quizás pisos más económicos, la rentabilidad que obtienes, el porcentaje respecto a lo que obtienes de alquiler, pues ese porcentaje es mucho mejor. A partir de ahí, una vez teniendo claro qué es lo que quiere, pues al final empiezas a dedicarle tiempo
a visitar pisos, pisos que se pueden anunciar en Idealista o en otras páginas, o tienes ya contactos de APIs, de fondos que te llaman y te dicen que les ha salido una buena oportunidad, visitas el piso, estimas la reforma, ves si hay humedades, si no las hay, si las hay, cuánto te puede costar esa reparación. Estudias la zona para que sea una zona en la que el alquiler sea ágil y sencillo. Estudias la finca, no solo compras un piso. Realmente, bueno, sí, solo compras un piso, pero es que el piso está dentro de una caja, ¿no? Con más pisos, con más vecinos y dentro de un barrio. Es decir, que haces también ahí una labor de investigación. Y ya por no enrollarme, una vez que decidimos, porque decidimos en conjunto que ese es el piso que queremos, pues la negociación, la oferta, el estudio de toda la documentación como nota simple, las arras, IBIS, en qué estado están los suministros, ¿vale? Estoy resumiendo ya esa parte, y acompañamiento desde las arras hasta la notaría. Y en la notaría, pues también acompañamiento, pues para que toda esa operación no se caiga al final, que no será la primera vez que una operación se cae. Y a partir de ahí, pues desde ayudar a poner ese piso en alquiler o incluso echar una mano en la reforma. Es decir, el campo es muy, muy amplio, ¿vale? Y Genial, has pues preguntado, Carlos, perdona, había otra sí, pregunta, ¿no? Perdona. eso es. Yo creo que has definido bastante bien Ah, y detallando qué servicios incluye o puede incluir pues eso, el paquete. Y la pregunta que yo te hacía era sí, más inicial en cuanto a cómo se te ocurrió y cómo sí, empezaste sí. pues, a hacer esto, no solo para ti, sino para ofrecerlo a otras personas. ¿Cómo fue ese inicio? Lo cuento muy rápido porque es rápido, pues de cervezas con los amigos o con la familia contando esto y bueno, pues dentro de ese grupo rápidamente hubo unas cuantas personas que el tema les llamó la atención, empezaron a hacer preguntas más concretas, se enteraron, vieron que tenía sentido y entonces me dijeron, pues joder, Fernando, me interesa mucho esto, pero no tengo tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, la primera persona para la que lo hice es una amiga que está viajando de Madrid a Bruselas todos los meses o todas las semanas y ella no podía dedicarse. Y después alguna otra persona, pues porque no tenía quizás no digo el valor, sino necesitaba ese apoyo para que alguien le acompañara en ese momento de decidirse, ¿vale? Así de sencillo. Sí, pues un poco Fernando lo ha detallado súper bien, pero sí, al final el personal shopper es una figura, una persona que está enfocada en ayudar durante todo el proceso, ¿no? Bien sea a un inversor o bien sea a una persona que se va a comprar su vivienda habitual. O sea, al final la figura de personal shopper inmobiliario puede valer para ambas. En mi caso estoy enfocada en ayudar solamente y acompañar a personas que quieren invertir, pero sí que existen personal shopper que ayudan a comprar su vivienda habitual Es verdad, es y que a verdad. lo mejor pues un personal shopper que ayude a hacer una operación inmobiliaria, una inversión, pues se centra en otras partes, ¿no? Durante el servicio, un poco más lo que decía Fernando, en hacer más Excel de rentabilidad, en mirar bien pues un poco todos los números, en ver nota simple, en ver hacer tasación. Hay gente que incluso, pues eso, también se mete en reformas y tal. Y después hay personal shopper que se dedica más a vivienda habitual y que a lo mejor se centran más en otras cosas, no tanto en los números, sino un poco más a nivel emocional, ¿no? Se ponen un poquito más en la piel del comprador, en este caso, y, y bueno, y ayuda en otras cosas. Hay gente que a lo mejor ayuda más con el tema de la financiación en ese caso y demás. Y la verdad es que ¿por qué se me ocurrió? Pues a ver, la verdad es que yo llegué a un punto en el que, bueno, ya había comprado 3 pisos, estaba un poco en mínimos de liquidez
Y a la vez se me juntó pues que empecé a rodearme de personas que invertían a lo mejor en lo que decía un poco antes, ¿no? En capitales. A mí, en mi caso, fue gente que vivía en capitales o en ciudades más grandes de España y que le costaba un poquito más, pues a lo mejor hacer una operación en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en ciudades más grandes, y entonces querían salirse un poco de ahí, pero no tenían ni los recursos ni conocían a nadie que estuviese en ciudades más pequeñas. Yo en mi caso estoy en Zaragoza, entonces pues sí que era como un poco una opción para mucha gente y empecé a hablar con ellos y mucha gente quería invertir aquí. Entonces fue un poco como, oye, pues por un lado voy a ayudar a estas personas, yo vivo aquí, invierto para mí aquí, conozco muy bien el mercado, entonces voy a ayudar a estas personas que necesitan a una figura aquí y por otro lado también monetizo. Súper bien. Pues nada, muchas gracias por compartir todo esto. Y os quiero preguntar, la siguiente pregunta es, ¿quién nos contrata? ¿Qué perfil tiene y dónde lo encontráis? Bueno, pues la verdad es que el perfil es muy variado. Hombres, mujeres, españoles, no españoles, gente que vive en Madrid. Yo he ayudado a amigos que están en Emiratos Árabes, en Bruselas, es decir, de todo. La característica que pueden tener en común, pues que tienen un dinero ahorrado y que tienen claro que ese dinero quieren ponerlo en juego, ¿vale? Y han mirado opciones o tienen ya otras opciones, pero la opción de comprar para alquilar les parece una opción válida. Ya te digo, todo tipo de perfiles, sí, sí. Sí, yo también perfil principalmente, bueno, eso, inversor. Muchos que están haciendo sus primeras operaciones, la gran mayoría, están haciendo su primera, segunda operación. Como he comentado antes, personas que están fuera de la ciudad donde yo trabajo. Y luego, pues, ¿cómo los encontramos? La verdad es que a mí me llegó un poco por a través de la comunidad de Libertad Inmobiliaria. Al final, estar dentro de la comunidad de Libertad Inmobiliaria es una comunidad brutal, o sea, todos lo sabemos, súper activa, con gente súper ambiciosa y con muchas ganas de hacer cosas. Eh, y bueno, y al final pues me surgió todo por ahí, la verdad, sobre todo al principio, el 100% de las personas con las que trabajaba al principio venían de ahí y luego, por supuesto, ahora ya estoy trabajando con gente pues que a lo mejor vienen derivados, ¿no? De esas personas que ya hicieron operaciones conmigo, pues que han recomendado los servicios y tal. Pero principalmente a mí me surgió de ahí, de la comunidad de alumnos. Genial. La siguiente pregunta que quiero haceros es, ¿qué es lo que os gusta de este servicio, de esta profesión de personal shopper que estáis haciendo? ¿Qué os hace sentir, bueno, tener esa cartera de clientes o de inversores que, bueno, a las que les buscáis la siguiente operación? ¿Qué es lo que os gusta de este, sí, no sé si llamarlo modelo, profesión, etcétera? Bueno, a mí me gusta, primero, que me permite tener libertad, ¿vale? Eso para mí es importante. Puedes organizarte tu vida bastante bien, ¿vale? Y después otra cosa que quizás lo hemos comentado al principio, es que haces amigos, ¿eh? O sea, al final cuando compartes las tensiones de si te lanzas o no te lanzas, te gusta, no te gusta, nos negociamos, forzamos hasta dónde forzamos o se nos escapa esta oportunidad o no, pues estableces, jolín, lazos, no sé si de amistad, pero de bastante confianza, ¿vale? Y otra cosa que me gusta es que te obliga a estar un poquito en el día a día, ¿vale? De las noticias, de la economía, de las finanzas. Y yo que tradicionalmente no fue un campo que a mí me atrajera,
a mí eso me ha gustado bastante, ¿vale? Y después pues te pone en contacto pues con muchísima gente. Y después otro tópico, pero que en mi caso es real, quizás porque pienso en mis hijos, ¿vale? Te abre un poco el abanico de lo que conoces. Nosotros vivimos en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pero bueno, hay muchas ciudades, muchos barrios, hay muchas formas de vivir la vida. Y este trabajo, servicio o modelo te permite ver esas cosas y creo que es enriquecedor. Sí, yo comparto totalmente lo que ha dicho Fernando de libertad, de tiempo y de organización y de todo. Luego también los vínculos que haces con las personas, ¿no? Y las conexiones, al final, bueno, a lo mejor, no sé, en tu caso, a lo mejor Fernando, a lo mejor empezaste con algún amigo trabajando con ellos. Yo en mi caso, la verdad es que ninguno eran amigos, amigos, pero sí que ahora sí que tengo un vínculo bastante fuerte y con algunos de ellos, por supuesto, y eso es súper bonito, súper enriquecedor porque al final amplías tu círculo, ¿no? De personas afines a ti eh, y es súper chulo. Y luego, por otro lado, también lo que me gusta de esto es que como persona también creces un poco a lo ancho, o sea, al final esto te obliga mucho a estar, bueno, en constante aprendizaje, por supuesto, pero además también a tocar muchos palos, o sea, tocas, tocas negociaciones, tocas el trato con tu cliente, tocas el trato con los APIs, tocas tema de, también tienes parte de trabajo online, de hacer números, de trabajar con herramientas de pues Excel o Word, todo eso. Estás mucho en la calle. Eh, no sé, al final luego también ayudas mucho a tomar decisiones, ¿no? A otras personas y tocas también lo que comentábamos antes, Fernando, el tema emocional, que te implicas mucho a nivel emocional con la otra persona y al final, pues eso, quieras o no, te hace crecer mucho a ti a nivel personal también. Ujú. Fantástico, chicos. Y lo siguiente que os quiero preguntar es, ¿cuánto suele costar, cuánto suele cobrar un personal shopper? Y si queréis por encima, aunque ya habéis explicado en qué incluye ese servicio, pero por completar, pues si no queréis en vuestro caso particular, pues si podéis decir lo que suele cobrar un personal shopper, por hacernos una idea de, pues tanto de cuál puede ser el coste para alguien que lo quiera contratar, como también de alguien que se plantee pues, ser personal shopper, qué ingresos puede esperar. Bueno, a ver, yo creo que entre inversores no nos tiene que dar miedo, ¿no? De hablar de números, con lo cual, pues oye, transparencia. Esto supone más o menos un porcentaje entre un 0,2, un 0,3 de la posible rentabilidad bruta. No es que esté escabullendo la respuesta concreta, ¿vale? Yo cobro entre unos 2.500 y 3.000 euros, ¿vale? Y ahí dentro de eso, pues hago prácticamente de todo, en mi caso, excepto los temas de financiación, que es un tema que no hemos comentado, pero por ejemplo, yo no me dedico a buscar financiación, pues porque toda la otra parte sí que la sé hacer muy bien y tengo mucha experiencia, pero la parte de financiación no. ¿Vale? Y cuando decía el porcentaje respecto a rentabilidad bruta, pues al final es para tratar de explicar que es como encontrar un punto de equilibrio entre que yo gane y que mi cliente o que la persona que pide que le ayude, esa cifra no le suponga una pérdida, es decir, no le suponga, joder, es que si me cobras 10.000, mi rentabilidad del 8 baja al 6%, o sea, un equilibrio, ¿vale? Genial, muy bien. Sí, sí, pues un poco lo que ha dicho Fernando también es, yo, pues lo que ha dicho, por hablar un poco de números, entre 2.000, en mi caso, entre 2.000 con IVA y 3.000 con IVA. Yo creo que más o menos la mayoría andan por ahí.
Y luego lo que incluye el servicio, pues todo, desde hacer la entrevista inicial, marcar un poco el perfil, ¿no? Cada persona busca una cosa diferente, una rentabilidad diferente y una tipología de piso distinta, entonces marcar un poco eso y a partir de ahí trabajar, buscar esa operación que encaje en esos parámetros que marquemos inicialmente. Cada vez que vas a ver una operación, pues hacer vídeo, hacer informe, hacer números, pasarlos y tal. Luego revisar también todos los documentos que te mandan pues desde la inmobiliaria, la propuesta, las arras, porque muchas veces es un poco también, por lo menos desde mi experiencia, la gente tiene un poco de miedo, ¿no? A la hora de ver los documentos y ver en qué se tienen que fijar y qué cláusulas tiene que haber y todo eso. Entonces, eso creo que es una parte bastante importante del servicio. Es que Y Tamara, es que es un poco complicado a veces eso, ¿eh? sí, Las primeras veces que te enfrentas a notas simples o arras y empiezas a leer, total. pues ya se coge el callo, ¿vale? No, pero es que realmente sí, esa parte puede ser complicadilla y es importante decirlo, puede complicar mucho la operación, una mala lectura o uno darse cuenta de algún detalle, ¿eh? Totalmente, totalmente. Por eso es importante y es un punto en el que nos solemos parar bastante. Incluso pues hacer llamadas y explicar todo y si hay que cambiar algo, cambiarlo, en fin, dar un poco de vueltas con eso. Y luego ya, pues, una vez que se vaya para adelante con las arras y tal, pues ya buscar pues, prevalor con alguna tasadora, buscar tasación. Yo, igual que Fernando, no me centro en buscar financiación, porque al final creo que es algo bastante personal, bastante que se me escapa de las manos y de momento no lo hago. Pero bueno, sí que luego estar pendiente de reforma, de que todo vaya bien en notaría, bueno, en fin, todo un poco lo que ya ha explicado Fer. Y luego también decir una cosilla que me gustaría comentar es que muchas veces, en cuanto al precio, ¿no? De un personal shopper, muchas veces se paga más a lo mejor al de la inmobiliaria, porque bueno, en mi caso en Zaragoza sí que se paga a las inmobiliarias, muchas veces se paga más a la inmobiliaria que al personal shopper. En Madrid Y también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y la gente, y mucha gente, ¿no? A mí, bueno, yo creo que me lo han dicho el 80% de las veces es, jolín, es que cobras menos que la inmobiliaria o la inmobiliaria le estamos pagando casi, pues, casi 4.000 euros. Y tú lo has hecho todo, ¿no? Y Te se echa dirán. todo. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta, y hay que, bueno, sí, como cliente, ¿no? O como comprador hay que entender que al final la inmobiliaria parece que no hace, pero es una parte fundamental del proceso, porque al final nosotros, bueno, yo para todas las operaciones me apoyo en las inmobiliarias. Yo no voy a puerta fría, no hago captación. Entonces, al final, si la inmobiliaria no te pone delante o no me llama o no nos llama como personal shopper, no nos llama para decirnos, oye, tengo esta operación, si no hacen esa labor, nosotros no tenemos operación. Entonces, por dejar un poco claro que, jolín, que vale mucho la pena pagar los honorarios de los agentes, de los APIs y que realmente lo merecen. Sí, hombre, Sí, están haciendo su trabajo, eso seguro. Sí, sí, yo coincido con vosotros, estoy de acuerdo en que, bueno, las inmobiliarias parecen bueno, los malos de la película o que simplemente abren el inmueble y pasan visitas y no hacen nada más, pero realmente pues hay un montón de trabajo sucio, por así decirlo, que parece invisible, pero está ahí. Y bueno, prueba de ello, yo, vamos, cuando me he tenido que enfrentar a comprar de un particular, pues el proceso se complica bastante porque pues, no suelen tener bien la documentación. A la hora de negociar es bastante más complicado porque, bueno, tienen mucho más apego emocional a las viviendas y no están acostumbrados a negociar. Y eso las inmobiliarias, pues, es su día a día y están acostumbradas, pues, tanto a documentar todo muy bien, tener sus procesos, como, por supuesto, a convencer y hacer ver al propietario cuál es el valor real de su vivienda si lo que quiere es venderla, por supuesto.
Así que 100%. Yo quiero añadir aquí que para que se entienda, para mí el servicio de personal shopper es como es el agente inmobiliario del comprador, ¿no? Es alguien que está alineado con el inversor, así como el agente inmobiliario tradicional, el API, las agencias inmobiliarias son un intermediario que lo que da servicios tanto al vendedor como al comprador, pero especialmente su foco está en vender, en vender cuanto antes y lo que tiene en cartera. Sin embargo, un personal shopper o un agente del comprador lo que busca es, oye, yo no estoy atado con ningún inmueble, con ninguna inmobiliaria, con ningún fondo, con ningún banco, y lo que voy a hacer es analizar toda la oferta que hay para encontrar lo que más sentido tenga para, como decíais, con los parámetros y adecuándoos a cada inversor, a lo que busca cada uno, porque entiendo que cada uno tiene un perfil, no todos buscan lo mismo, no todos buscan la misma rentabilidad ni el mismo riesgo. Y para cada uno, pues es importante una cosa, ya sea características o ya sea un número de rentabilidad, ya puede ser bruta, neta, ROCE, cash flow, distinto. Entonces sí, eso quería comentar. La siguiente pregunta que os quiero hacer es, bueno, alguien que nos escucha puede decir, ostras, me parece interesante todo esto, ¿qué tendría que hacer si en un momento dado quisiera ser personal shopper? En cuanto a, ¿hace falta algún título o hace falta, está regulado esto? Y también, ¿cómo funciona esto a nivel fiscal? Es decir, cuando vosotros pues facturáis a un cliente, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues titulación no se necesita ninguna ni permiso de nadie, simplemente que quieras hacerlo y tengas la experiencia y el ánimo. Y respecto al tema fiscal, pues yo, por ejemplo, soy autónomo, estoy dado de alta en algunos epígrafes y uno de ellos contempla esta actividad. Y a la hora de facturar, pues facturas con el 21% del IVA, y si haces algún servicio para empresa, pues después tienes como una factura normal, la desgravación, el descontar el 15%, ¿vale? Por IRPF de la empresa. Y después pues llega esta época del año y te toca hacer la declaración de la renta y acordarte de todo lo que de todo lo que has facturado. Así que en ese aspecto es bastante sencillo. Emitir facturas por un servicio personal de lo más normal. Sí, a nivel de, bueno, de titulación y eso nada. Y luego sí, lo que también decían, tener muchas ganas. Yo la verdad es que recomiendo a quien se anime a empezar y a dar el paso, que es un servicio bastante cada vez más demandado pero que empiece con los pies en la tierra, o sea, que empiece dando un servicio pues de calidad, haciendo bien las cosas, mimando bastante a los primeros clientes, porque de verdad que aunque al principio se vaya un poco despacio, vamos, después te recomiendan un montón, la gente está encantada, repiten y empiezas a ampliar tu cartera, ¿no? De gente. Así que nada, pues dejarlo ahí como recomendación y animar a la gente a que lo haga, porque realmente se necesita. O sea, yo, por ejemplo, pues tengo gente que yo trabajo en Zaragoza, pero tengo clientes que me dicen, oye, pues a mí no me importaría, si tienes a alguien en Valencia, pues también haría una operación en Valencia y realmente no encuentro gente que lo haga. Entonces, que sepáis que hay demanda, que no necesitáis ningún certificado ni nada. Y luego a nivel fiscal, pues lo que decía Fernando, darte de alta como autónomo, hacer la declaración trimestral y facturas normal con el 21% de IVA. Y ya está. Y a nivel de epígrafes, la verdad es que estoy verde. No puedo decir en qué epígrafe estoy de alta, porque eso se lo dejo al gestor, no vaya a ser que la líe.
Vamos, que no nos da miedo la competencia, ¿no? No, yo creo que al No. final no es competencia, es colaboración. O sea, yo creo que al final si a un cliente le dice, tiene ganas de hacer, pues oye, este año quiero hacer 5 operaciones, de las cuales pues 3 en Madrid y y otras 2 me da igual. Pues si Fernando, que está en Madrid, le recomienda a alguien que le hace bien las cosas en otra ciudad, Claro. y que le van a salir bien los números y tal, yo creo que es un plus para Fernando. O sea, creo Claro, que Es un caso real. Yo, algunos de mis clientes vienen por otra persona que da ese servicio, por ejemplo, en Cataluña, y que tiene un amigo, quiero invertir en Madrid. Pues, jolín, yo tengo un amigo que se llama Fernando, llámale. Es decir, que no, competencia no. Yo diría que incluso al contrario, qué bonito sería crear como una base o una plataforma ahora que está tan de moda, ¿no? Lo de las plataformas. Oye, la plataforma tutelada por Carlos que da servicio en, yo qué sé, en toda España. ¿O por qué España, no? No sé, es escalable. genial, pues le daremos una vuelta a eso de la plataforma. Yo creo que también una de las claves es que, bueno, como yo creo que os referís también a la comunidad de Libertad Inmobiliaria, que sinceramente creo que es una comunidad pues bastante sana y donde pues hay gente que merece mucho la pena y que realmente esta voluntad de colaborar y de crecer todos pues está muy presente. Vale, bueno, hemos hablado sobre todo lo bueno y quería preguntaros si le veis alguna desventaja a esta forma de generar ingresos o sí, a este trabajo que se sale de lo tradicional. Bueno, creo que como hay que mojarse, o a mí me gusta mojarme, yo tengo que hacer un esfuerzo para encontrar cosas negativas, ¿vale? Pero por decir una, porque no he encontrado otra, es que a mí me genera tensión, es una responsabilidad de verdad, ¿vale? Y entonces, pues lógicamente esa responsabilidad te afecta. Cuando inviertes para ti, aunque hayas comprado 10 o 30 pisos, el 31 o el 11 te sigue generando un poco de tensión y de nervios. Pues cuando haces de personal shopper, aunque hayas hecho ya 10 operaciones o 15, la 16 te sigue generando esa tensión porque al final quieres acertar. No quieres acertar por un tema económico para que se lo diga a otras personas, no, porque quieres que esta persona esté a gusto y de verdad le empiece a llegar ese dinero por el alquiler y bueno, pues quieras que no, pues siempre hay esa tensión. Esa es la parte negativa, pero como todo en la vida, ¿no? Eh, También cuando tienes un trabajo por cuenta ajena y tienes que presentar un proyecto muy importante, pues lógicamente ahí también hay tensión. Es decir, pero es que me ha costado encontrar otro aspecto negativo, ¿eh? sí, yo diría la escalabilidad. Eh, Porque al final trabajas tú como persona y confían en ti como persona. Entonces, bueno, por un lado, tienes un límite de personas con las que trabajes a la vez. Eh, a lo mejor hay gente que no, que prefiere, oye, dice, oye, yo voy pasando operaciones y tal y ya está. Eh, no es mi caso, entonces yo estoy bastante, no sé, me siento un poco limitada en ese aspecto. Y luego, sí, o sea, luego también que puedes crear, o sea, luego también depende el objetivo, ¿no? De cada uno. Hay gente que dice, oye, hago de personal shopper, hago 10 operaciones al año y ya está. Y hay gente que se lo toma realmente como un negocio. Entonces, si realmente te lo tomas como un negocio, tienes que ampliar equipo y no es fácil porque también tienes que, oye, buscar a personas que compartan un poco la misma filosofía que tú,
y luego tus clientes tienen que confiar en esa otra persona. O sea, al final depende mucho de ti como persona y de tu experiencia. Pero mira, Tamara, Sí, perdona, es que está muy bien eso que cuentas y yo le he dado una vuelta, es verdad, tenemos un problema, ¿vale? Quizás de escalabilidad, pero puede haber opciones. desde luego. Piensa que igual yo, por ejemplo, en Madrid salgo a ver 2 o 3 pisos y prácticamente he perdido la mañana, ¿vale? Mm, Entonces yo digo, pues a mi hijo de casi 19 años, que dentro de una semana o un mes le dan las vacaciones, pues Ale, todos estos pisos que yo veo en casa, te los vas a ver tú, los parámetros que tienen que cubrir son estos y eso no es difícil. Además, oye, como nosotros también somos inversores y llegará un día en el que algo tendremos que hacer con esas inversiones y también con nuestros hijos, pues es una forma también de que curren, de que se impliquen y es cierto que tú, si sigues siendo la cara y la responsabilidad ante tu amigo o tu cliente, pero sí que hay labores que llevan mucho tiempo que igual podemos encontrar la forma de salvar ese problemilla. Le daremos una totalmente. vuelta. Sí, sí, le daré una vuelta, pero sí tienes razón que sí, que igual en ciertas áreas o en ciertas cosillas sí que puedes encontrar si se lo explicas bien y tal, pues sí que puedes encontrar a alguien. Pero bueno, yo hasta ahora era el punto negativo, que ahora ya con la respuesta de Fernando ya lo veo más positivo. Yo creo, Tamara, que has dado con una de las claves que, bueno, yo también le veo ese hándicap, pero de todas formas creo que, vamos, puede ser un complemento buenísimo para cualquier persona que, bueno, que tenga su trabajo o su fuente de ingresos principal y de hecho creo que no es para nada descabellado que se convierta en la fuente principal de ingresos para quien se lo proponga, incluso que sea su única ocupación, porque con los datos que habéis dado, pues hombre, a poco que hagas una operación al mes, que corregidme si me equivoco, pero creo que es bastante factible y de hecho creo que si os lo proponéis, pues podéis hacer más, bastante más de una operación al mes, pues son unos ingresos bastante interesantes. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Es una buena Coin- forma. Además, creo que también por lo que dices, Carlos, a ver, yo creo que he conocido a mucha gente que quiere dejar su trabajo, pero todavía no tiene la libertad financiera, ¿no? O no tiene el cash flow suficiente para dejarlo. Entonces, es una buena también forma de que si realmente te gusta el mundo inmobiliario y quieres seguir aprendiendo y formándote en esto, pues el decir, oye, pues empiezo con un cliente y hago una operación. Cuando lleve unas cuantas operaciones, igual en vez de trabajar a jornada completa, puedo trabajar a media jornada y dedicarme mitad y mitad. Y cuando oye, ya vea que esto realmente tiene un volumen importante y puedo vivir de ello, aunque sea a lo mejor pues bajando un poco mi nivel de vida, ¿no? Pues a lo mejor ya puedes cumplir ese objetivo que tenías de dejar tu trabajo, pues porque no te gusta o porque te roba mucho tiempo, porque prefieres dedicarlo a tus hijos o a entrenar más o a viajar más, no sé. Pero sí que lo veo una parte chula también para ese perfil. Os comento, yo soy un caso parecido a lo que está comentando Tamara. Yo hasta hace 2 años trabajaba en una multinacional y por determinadas historias, justo coincidiendo con lo del coronavirus, salgo. Han pasado ya 2 años desde aquello. Bueno, 2 años o más, ya he perdido un poquito, ya no sé ni cuándo empezó todo esto. Yo a día de hoy teniendo oportunidades para volver a trabajar por cuenta ajena, he decidido que no, Estoy como autónomo, estaba haciendo una serie de trabajos, de consultoría y ahora el peso de personal shopper va a ir cambiando. Es decir, que por supuesto que esto es una actividad de la que se puede vivir y generar ingresos como otra, ¿eh? Eso seguro, es una realidad, vamos. Genial. De todas formas, es importante que dejemos claro
que esto no es inversión, esto claramente es un negocio Claro. o una actividad y por tanto, pues, por supuesto, hay que dedicar tiempo, pero digamos que es mucho más rentable como es lógico y normal que cuando no estás invirtiendo dinero, sino que lo que estás invirtiendo es tiempo, que al final no deja de ser dinero, ¿no? Pero que es lógico que siempre va a ser más rentable una actividad, un negocio, un trabajo que una inversión, pero conviene que lo diferenciemos. Muy bien, y otra pregunta que os quiero hacer es si de alguna manera os imaginabais cuando empezasteis el curso de libertad inmobiliaria que llegaríais no solo a invertir, sino que llegaríais a cobrar por buscar inmuebles a otras personas. Tamara, ¿quieres? ¿Hacemos el No, cambio? venga, Venga. pues no, la verdad es que yo no. La verdad es que no lo pensaba ni de broma, estaba tan enfocada en eso, ¿no? En lo que decía al principio, en generar mis ingresos, en tener activos y tal, que en absoluto. Pero claro, pues eso, cuando llegó un punto en el que, en mi caso, dije, uy, voy escasa de liquidez, ya no tengo que buscar otra, por supuesto yo trabajaba también y eso, pero bueno, tengo que buscar otra forma, ¿no? De acelerar el proceso, porque yo sigo en el proceso hacia mi libertad financiera. Entonces, bueno, quiero buscar otra forma de acelerar el proceso y esa forma es generando más ingresos y la verdad es que, bueno, pues lo que decía, se presentó, vi un poco esa puerta abierta de que de repente muchas personas preguntaban y eso y dije, ostras, pues creo que estoy en el momento adecuado y en el sitio adecuado para hacerlo. Bueno, yo la verdad es que cuando me apunté a Libertad Inmobiliaria lo tenía clarísimo, que era para ser personal shopper y que me entrevistaras hoy día 9 de ya no sé qué mes. Pero bueno, en serio, la verdad es que no. No, pero ya lo hemos comentado al principio, cuando tienes esa formación, tienes esa seguridad y cuando tienes esa seguridad puedes lanzarte a ayudar a la gente. Y bueno, también, Carlos, ¿por qué no decirlo? Porque es la realidad. eh, pues a mí tú me animaste, me dijiste, oye, Fernando, que aquí hay un camino interesante que recorrer, a pesar que yo tenía ese miedo inicial, pues bueno, como quizás hago yo, ¿no? Con mis amigos o clientes que les animo a, pues bueno, tú también me diste ese empujoncito o ese abrazo de venga. Así que sí, sí. Sí. Y luego también decir que, ostras, libertad inmobiliaria te da muchas herramientas para que hagas bien tu trabajo. Eh, porque lo has recorrido como inversor y el curso te da toda esa formación, pero claro, luego te das cuenta de que también lo puedes llevar al plano de personal shopper, ¿no? Y la verdad es que, vamos, en ese aspecto es una gran ventaja. Ujú. Muchas gracias, chicos, que me vais a sacar los colores. Precisamente os quería preguntar por, bueno, claro, vosotros entiendo que podéis hacer, bueno, no lo sé, quiero preguntaros qué importancia le dais al hecho de haber recorrido el camino previamente, de ser inversores a la hora de poder hacerlo para otros. ¿Es algo relevante o porque, por ejemplo, en el mundo inmobiliario, pues vemos un montón de agentes inmobiliarios que no invierten, que simplemente pues es su trabajo y hoy está muy bien. Pero ¿qué importancia le dais? Ojo, incluso hay personal shoppers dirigidos a inversores que asesoran, pero ellos no han invertido. Entonces, ¿qué importancia le dais a esto? Pues yo, como buena gallega, voy a decir depende. A ver, lo veo bastante importante el tener ese recorrido como inversor para hacer bien tu trabajo, porque al final has pasado por cosas pues, que una persona que no ha invertido no ha pasado.
tienes mucha experiencia, tienes mucha más facilidad para que la gente también confíe en ti antes que en una persona que no ha invertido. Al final, a mí mucha gente, pues, cuando hacemos la entrevista o hablamos por primera vez, me preguntan, ¿y tú cuántos pisos tienes? Entonces, claro, al final decir, pues tengo tantos y mi rentabilidad es tanta, pues quieras o no, te da ese plus de confianza, ¿no? Pero pues al final yo lo comparo también un poco con los deportes, ¿no? O sea, no todos los mejores entrenadores del mundo han sido los mejores jugadores del mundo. Pues en fútbol, en tenis, en un montón de deportes. Entonces, pues bueno, si realmente al final una persona le gusta mucho el mundo, a lo mejor es una persona que no ha tenido la liquidez o no ha tenido la oportunidad de poder invertir para ella, pero sí que realmente le apasiona y quiere meterse en este mundillo, pues ¿por qué no? Si al final se forma, si se involucra e intenta hacer lo mejor posible su trabajo, pues adelante. Bueno, a mí me ha encantado cómo lo ha explicado Tamara y se me ocurre que alguien que no haya comprado pisos para él y quiera seguir un poco la recomendación o la línea que plantea Tamara, pues está claro que no es imprescindible haber comprado. Su tarjeta de presentación puede ser tan sencilla cuando le hagan la pregunta, ¿tú cuántos pisos tienes? Pues mira, yo ninguno, pero he ayudado a 20 personas que ahora mismo les está generando un cash flow o tienen una rentabilidad de tanto. Es decir, que no es imprescindible, es interesante, pero el que le guste y el que le interese tiene que presentar, pues eso, su tarjeta de presentación en vez de pisos en propiedad, oye, pues las operaciones que ha hecho para otros. Yo, de hecho, hay muchas veces que ya en mi cabeza se mezclan los míos con los de mis amigos o con los de mis clientes. Yo, ¿cuántos tengo? Bueno, ¿cuántos he hecho? Joder, ¿vale? Los siento como míos. Súper bien, me parece muy interesante cómo lo has planteado, Tamara. Yo eso también lo he pensado, lo de justo el ejemplo del entrenador. Bueno, yo lo veo también en mi caso, ¿no? De como formador o, bueno, yo probablemente, vamos, probablemente no, seguro, pues no soy ni muchísimo menos la persona que más sabe de inmobiliario de España, ni el mejor inversor, pero eso no quita para que pueda enseñarlo y que mis alumnos pues sí consigan los resultados. Al final, bueno, se presupone que si alguien lo sabe hacer, lo va a saber explicar, pero no necesariamente. Y bueno, también como tú has dicho, que alguien bueno, con un buen entrenador no ha tenido por qué ser un buen jugador de fútbol. Sí. Muy bien. Bueno, la otra pregunta que os quiero hacer es, bueno, después del camino que lleváis recorrido, más como personal shopper, me quiero centrar, no tanto como inversores, ¿qué cambiaríais si pudierais volver atrás? O dicho de otra forma, ¿qué error consideráis que tuvisteis y qué haríais si pudierais volver atrás? Yo, como personal shopper, centrándome en eso, al final el estar, cuando empiezas al principio estás excesivamente pendiente a ver, siempre estás pendiente, ¿no? De tus clientes y todo, pero estás excesivamente pendiente de cada cosa que te escriben por WhatsApp, de atender todas las llamadas, y al final eso te crea una desorganización. Entonces, a mí personalmente, al principio, pues me creó una desorganización total porque no tenía los tiempos bien marcados, estaba como súper dedicada, súper entregada a eso, ¿no? A responder al minuto a cada pregunta que me hacían y tal. Entonces, pues eso fue un error que ahora pues, por suerte estoy solventando y y ya he marcado mucho más, pues en qué momentos hago llamada con mi cliente, no vale cualquier llamada para cualquier cosa. Y cuánto dedico
qué tiempo dedico a ver el WhatsApp, qué tiempo dedico a responder dudas, qué hago por email y qué no. Entonces, bueno, pues para mí eso fue el error, el entrar demasiado a estar súper pendiente y crearme esa desorganización. A mí me cuesta decir algo. No encuentro error, que eso no significa que crea que lo haya hecho perfecto, sino que volvería a hacer las cosas como las he hecho. Por decir algo, pues no implicarme tanto emocionalmente. Joder, pero si precisamente hemos dicho que es uno de los servicios que damos, ¿no? Entonces, ¿cómo no me...? Pues claro, me gustaría no preocuparme de si va a salir esta última oferta o de... Pero bueno, lo tengo que hacer. Está en mi trabajo, ¿no? Súper bien. Pues, bueno, la última pregunta que os quiero hacer relativa al tema personal shopper es si le veis recorrido, ¿qué recorrido le veis a esta figura? Sobre todo enfocada, lo has dicho bien antes, Tamara, que la figura de personal shopper original, sobre todo de Estados Unidos y de los países anglosajones, que es de donde viene, pues está centrada inicialmente en la búsqueda de la propia vivienda. Pero en cuanto a la figura de personal shopper enfocada a inversores, ¿qué recorrido le veis en España? ¿Cómo veis este mercado? A ver, yo lo he comentado antes, yo lo veo cada vez una figura más demandada. Al final la gente cada vez tiene menos tiempo porque estamos a mil cosas y al final pues necesitas, para muchas cosas necesitas apoyarte en otra persona. Entonces, pues yo creo que cada vez hay más gente que necesita como otros ojos, ¿no? Para meter su dinero en el sector, bueno, hacer inversiones inmobiliarias. Y eso es el principal motivo por el que le veo bastante recorrido en España. Y luego, pues porque cada vez más gente yo creo que quiere diversificar. Yo creo que, igual estoy equivocada, pero antiguamente el modelo de inversión inmobiliaria era más estar centrado en tu ciudad, invertir cerca de donde vives, no salirte de ahí y tal. Y ahora, pues yo creo que la gente cada vez está más abierta y pierde más el miedo, ¿no? A salirse un poco de esa zona de confort que es su propia ciudad y de tenerlo cerca. Y entonces, pues para eso necesitan gente que tengan que, vamos, que sean como sus ojos en otro sitio. Entonces, le veo bastante futuro, vaya. Yo también creo que tiene recorrido. Cuando hablo con APIs o con fondos y les comento, oye, pues me voy a dedicar un poco más en serio a esto, pues todos dicen, joder, pues esto tiene mucho recorrido, empieza a hablarse de esta figura, después yo creo que también... qué pesado soy con el coronavirus, pero lo cierto es que han sido unos meses que la gente ha reflexionado, se ha planteado cosas, entonces yo creo que hay mucha más gente que hace unos años planteándose invertir de esta forma, ¿vale? Y entonces también cada día estamos en un mundo más especializado y le damos más valor a la gente que tiene experiencia y a la que tiene esa especialización, con lo cual, excepto el pequeño problemilla a solucionar de la escalabilidad, esto pues sí, tiene recorrido. Sí, yo creo que yo añadiría, Tamara, que por un lado la gente cada vez tiene menos tiempo, pero también incluso, bueno, yo lo veo dentro de la comunidad de Libertad Inmobiliaria, que como apuntáis, pues inicialmente la base de clientes os viene de ahí. Realmente esas personas, pues teóricamente ya tienen la formación, sin embargo, pues lo que dices, o no se atreven o quieren invertir en otra ciudad o bueno, que evidentemente el proceso de inversión, por mucho que tengas los conocimientos, exige tiempo. Claro. Entonces, pues hay personas que
incluso a pesar de tener las herramientas, pues prefieren delegarlo como, bueno, como todo en la vida, ¿no? Que al final el tiempo es el único recurso que no es renovable, que tenemos limitado y por tanto, pues alguien que te ahorre tiempo y además te dé rentabilidad, pues tiene bastante sentido. Mm. Bueno, pues si os parece, vamos con las preguntas finales que hago siempre. La primera de ellas es: ¿cuál es vuestro libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito? Vale, yo no diré libro de inversión inmobiliaria porque la verdad que no he leído ninguno. Pero sí que diré otro que es La vía rápida del millonario. Me parece un libro, es un poco extenso, pero es un libro brutal. Te hace muchos clics mentales. eh, Vamos, yo lo recomiendo totalmente. Además hay versión en todos los idiomas y es muy ameno de leer. Yo, por no decir el de Padre Rico, Padre Pobre, a mí me ha gustado mucho uno que he leído pues, hace como cosa de un mes, y es Rompe la barrera del no, ¿vale? Centrado en la negociación, ¿vale? Después me ha gustado mucho el de Piense y hágase rico. Me ha gustado mucho. Estoy ahora releyendo tu versión, Carlos, porque la verdad es que me encantó. Con ese título no me esperaba lo que he leído. Y después, como a mí me gusta mucho leer y siempre meter una cuña diferente, otro libro que a mí me ha gustado mucho y no es de inversión, es de literatura, pero tiene profundidad, Siddhartha, de Hermann Hesse. Puede ayudar a tener un poco de flow en este mundillo. Muy bien, pues me gustan mucho todos los que habéis comentado, así que los incluiremos en el episodio. La segunda pregunta que me gusta hacer es: ¿qué creéis que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula? Pues a ver, de aquellos que abandonan, yo creo que es también la gente que compra por impulso o sin saber, sin haberse formado, sin hacer los números. Eh, yo, vamos, estos últimos meses he visto, por ejemplo, alguna operación. Bueno, hemos hecho una operación de una clienta que ha comprado por precio, o sea, bueno, por un precio bastante bajo en comparación con el precio con lo que lo habían comprado los vendedores en su día. Y fue una compra, vamos, tuve la oportunidad de hablar un poco con ellos y tal, porque, bueno, para haceros una idea, compraron bueno, mi clienta compró por 49.000 y estos inversores compraron en su día por 180.000. Y bueno, pues fue un poco por impulso y sin haber hecho mucho los números y sin haberse formado ni nada. Entonces, y por supuesto ahora ya, y desde entonces ya no han vuelto a invertir. Entonces, claro, yo creo que es uno de los motivos. Y luego también el tema de rentabilidad ridícula, pues también creo que va un poco por cómo haces las reformas. O sea, yo creo que es un punto bastante clave cuando haces una operación que a lo mejor pues está bien de precio lo que compras y tal, pero luego le metes una reforma como si fueses a vivir tú. Yo creo que eso baja muchísimo los números y tienes que saber dónde estás, quién es tu público objetivo y hacerlo en base a eso. Yo, por añadir algo a lo que dice Tamara, creo que también hay gente que abandona, no solo por los números, que eso es evidente, porque esto es un tema también de estadística. Si tienes 10 inquilinos, a lo largo de 5 o 20 años, pues alguno no va a ser el inquilino ideal. O en algún piso vas a tener algún problema y tu inquilino te va a estar dando la vara, ¿no? Entonces, también hay que saber gestionar eso, ¿vale? No ponerte nervioso, mantener un poco la calma, porque si se te estropea a ti tu frigorífico, no tienes un frigorífico
a la hora siguiente en tu casa. Es decir, te fastidias, buscas frigoríficos, por poner un ejemplo. Igual a los 3 días tienes un frigorífico. Pues lo mismo con tu inquilino. No digo tratarle mal, ¿vale? En absoluto, pero que también hay que contemporizar. Y yo creo que hay gente que vende cosas interesantes porque se ha hartado de gestionar inquilinos. Y esa parte del curso también es interesante. O sea, que no solo es comprar y alquilar. La gestión que viene después también es importante saber manejarla. Genial, pues nos quedamos con esos 2 buenos consejos. Y para terminar, si se os ocurre, esto es opcional, pero si se os ocurre a quién podría entrevistar en otro episodio. Pues yo llevo tiempo pensando, escuchando tus podcasts, Carlos, que un reformista a mí me gustaría escucharle. Por lo menos para que, pues eso, de unos tips, ¿no? De pues cosas claves que tienes que hacer en una reforma, cosas que, no sé, que se deterioran más rápido, no sé, bueno, un reformista yo creo que sería muy chulo. Genial. Yo me mojo, Carlos, te doy 4 opciones, o Nadal o Alcaraz, o centrándonos en el tema inmobiliario, se me ha ocurrido que Joan Clos o la directora de ASBAL, de la Asociación de Arrendatarios. Vale, genial. ¿Sabes? Joan Clos es el presidente y espera que lo tengo apuntado aquí, y María Andreu la directora general. Digo, por encontrar algo diferente. Venga, genial, pues los apunto y los contactaremos para más adelante. Muy bien, pues Tamara, Fernando, muchísimas gracias por destripar vuestro negocio y por contar tanto sobre este modelo de trabajo o de servicio. Creo que hemos cubierto bastante bien en qué consiste la figura del personal shopper, qué incluye, qué coste o qué ingresos puede generar. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. A ti, Carlos, a ti. Bueno, como siempre nos quedamos en la sesión privada con todos los alumnos que han estado en directo, que ya desde hace unos episodios pues grabamos la entrevista en directo y ahora nos quedamos durante 1 hora a poder hacer preguntas más en privado con Fernando, con Tamara, donde también pues suelen compartir sus contactos, así que nada, nos quedamos y bueno, ya sabéis que todos los alumnos de Libertad Inmobiliaria pues lo tenéis grabado dentro del curso, así que si más adelante entráis al curso podréis ver pues todas las grabaciones, me parece que desde el episodio 21 y por supuesto poder estar en directo en la grabación de los siguientes episodios y en estas sesiones más privadas. Así que vamos a por ello. Un abrazo y muchas gracias. Por cierto, como muchos de vosotros me estáis pidiendo el contacto de Fernando o Tamara porque queréis hacer operaciones contando con un personal shopper y teniendo en cuenta que Fernando y Tamara están saturados de trabajo, sí que te dejo en la descripción del episodio un formulario para que rellenes tus datos con tu correo y con la zona donde estás interesado contratar los servicios de un personal shopper y te pondré en contacto con un personal shopper de mi confianza en tu zona.